Buenos días, don César. Buenos días. Cantabria Liberal se ha acercado al despacho de don César Pascual, gerente de nuestro Hospital Marqués de Valdecilla, para hacer una entrevista sobre la técnica, la ciencia y la investigación que se desarrolla en este hospital. Le veo con muchos papeles encima de la mesa y queremos robarle muy poco tiempo, porque imagino que para dirigir un hospital con casi 5.000 personas le faltarán horas y minutos. Esta es nuestra primera pregunta, don César. ¿Le cunde el tiempo para dirigir este hospital? ¿Cuántos cuadros profesionales? A nosotros nos parece que sí, a tenor de que ha pasado 3 años y el hospital funciona, no tiene problemas y todos son alabanzas. Explíquenos algo sobre esta pregunta que en definitiva es si le da el horario para dirigir, es exclusivo y cuántas horas trabaja. Sí, desde luego es exclusivo. Un gran hospital como este no permite dedicarte a otra cosa que no sea el propio hospital. Pero la clave está en tener un buen equipo, en seleccionar a los mejores para que te acompañen en esta aventura que es dirigir un gran hospital. Básicamente es mi equipo directivo, tanto los integrantes de la dirección médica como de la dirección de enfermería o de la dirección de gestión, los que operativamente han de desarrollar todas las funciones que conlleva el hospital y al mismo tiempo colaborar con el ingente número de mandos intermedios que yo considero directivos de segundo nivel, que son los jefes de servicio y las supervisoras, que a la hora de la verdad son los que dirigen sus unidades y sacan adelante el trabajo del día a día del hospital. Don César, en breve se inaugurará el Hospital de Valdecilla, el añorado Hospital de Valdecilla, pero no vamos a preguntar por eso, porque estamos seguros que se llenarán páginas y páginas en los medios de comunicación. Nuestros lectores se preguntan por las tripas del hospital, por ejemplo, ¿qué es el IDIVAL? ¿Qué partida presupuestaria tiene? ¿Cuántos investigadores tiene el hospital? ¿Y cuáles son las líneas de investigación más calientes que existen? Bueno, el IDIVAL es un instituto de investigación que tiene el hospital, como tienen todos los grandes hospitales, que ya existía desde hace tiempo, lo que antes se llamaba IFIMAP, pero que para poderlo acreditar por el Instituto Carlos III, una de las cosas que tuvimos que hacer fue dotarle de personalidad jurídica propia y por eso hubo que crearse una fundación expresa que es el Instituto de Investigación Valdecilla. Es un instituto de investigación acorde al tamaño del hospital, no es un gran instituto de investigación en cuanto a número, porque tiene aproximadamente un poco más de 500 investigadores, digo poco más porque realmente hay institutos de investigación muy grandes, ¿no? Pero que tienen un altísimo nivel científico. No se corresponde el nivel que tiene con el número de investigadores que tiene, está muy por encima del nivel que tiene. Además ha ido creciendo en los últimos años, basta decir que en los últimos 3 años el índice de impacto y de publicaciones que ha alcanzado nuestro instituto ha crecido exponencialmente, superando ampliamente su nivel de producción científica a otros muchos institutos. Yo creo que ahí está la clave, en que tenemos unos investigadores muy implicados en el hospital en participar en la investigación, que el hospital permite que esos investigadores desarrollen su trabajo con alto nivel y eso lo que hace es que tengamos grupos de investigación en distintas líneas, son muchos los grupos de investigación, quizás los más conocidos son las líneas vinculadas a cáncer, a genética, pero tenemos grupos de muchísimo tipo en IDIVAL que están abriendo líneas de investigación muy distintas y tenemos algunos profesionales que son punteros no solo en España, en Europa, con índices de impacto los más altos de Europa. Doctor, nuestra obligación y deber es no hablar del ladrillo, sino de la ciencia y la técnica, porque un hospital tiene que ser puntero a raíz de la investigación. ¿Cómo se encuentra a nivel nacional y a nivel mundial en investigación el Hospital de Valdecilla? Ya sabemos que se necesita mucho dinero, pero con los recursos propios, ¿en qué situación estamos? Bueno, la investigación no se financia con recursos propios. La investigación hay que financiarla a base de acudir a convocatorias competitivas, competir con otros institutos por proyectos de investigación, y luego también atrayendo a empresas del sector farmacéutico o del sector tecnológico que quieren hacer investigación y en esto competimos con el resto de Europa. Porque el dinero que una multinacional farmacéutica puede destinar a hacer un proyecto de investigación nos lo disputamos hospitales europeos de primer nivel. Y ahí es donde hay que estar y donde hay que posicionarse. Esto de investigar con recursos propios es cuestión del pasado, Hay que ser competitivo y hay que ser capaz de atraer capital
para que nuestros investigadores desarrollen su investigación. Evidentemente, la estructura básica está financiada con dinero público, que es la obligación que tenemos, pero a partir de ahí y realmente estamos siendo muy competitivos porque día a día estamos consiguiendo cada vez más proyectos de investigación. ¿Y qué nos dice de los patronos o de los sponsores? A pesar de que estamos en tiempos de crisis, ¿cómo está este tema? ¿Existen altruistas o benefactores? Pues no, realmente hay muy pocos. Básicamente este hospital ha tenido un gran benefactor en la figura de Emilio Botín y de la Fundación Botín, y lo sigue teniendo, y también, por supuesto, de Caja Cantabria, pero han sido los dos grandes mecenas que ha tenido y tiene este hospital. Pero realmente tenemos muy poca tradición en nuestro país. De hecho, en estos años que he estado yo, el único benefactor que he tenido que ha donado su herencia ha sido una paciente inglesa, que nos llamaron de Liverpool, que había fallecido y había dejado su herencia al hospital. No tenemos esa tradición en nuestro país. Creo que es un déficit no solo de Santander y de Cantabria, sino de todo el país. El mecenazgo científico pues no ha estado a la altura que yo creo que se corresponde. Somos más propensos al mecenazgo cultural en este país, pero creo que se debiera hacer una apuesta por lo científico, porque es un dinero que rápidamente retorna a la sociedad. Don César, ¿cuál es el departamento más puntero que tiene Valdecilla? O más exactamente, para no ser excluyentes, hablemos de los 3 departamentos más punteros de Valdecilla. Bueno, pues como en todo, es cuestión de opiniones. Tenemos unos hospitales, yo no me voy a pronunciar por 3 servicios del hospital. Tenemos servicios muy punteros con profesionales, insisto, que son referentes internacionales, que son profesionales de los más citados en la literatura mundial, que eso es muy importante para este hospital, y tenemos servicios que están a la altura, a la vanguardia europea. No voy a decir que el 100% de los servicios del hospital, pero sí, muchísimos más que 3, y más que 6, y más que 9. Muy bien. Cambiemos de tercio, don César. Con usted y la consejera Buruaga llegó la calma al hospital de Valdecilla. 3 años y medio de paz y tranquilidad. Le recuerdo las huelgas que existieron en la época anterior. ¿Cuál es la pócima que ha utilizado en estos años para mantener a flote este hospital? Hablar mucho, decir las verdades, mentir, llevarse bien con los médicos, con los enfermeros, porque desde fuera se ve que el hospital ha tenido éxito en su dirección y no le queremos halagar. Vamos a los datos. Yo creo que no hay ninguna pócima. Lo que hay es trabajo, trabajo y trabajo. Y tener un equipo directivo que es el que realmente de forma piramidal va contactando con los profesionales. Es imposible que el gerente contacte con los 5.000 trabajadores que tiene el hospital y que pueda. Lo que sí es trabajo, constancia, y dar confianza. Cuando uno dice que va a hacer una cosa, hacerla, y que se den cuenta que se hace, y cuando hay que decir que no, pues se dice que no, pero con un razonamiento de por qué no se puede. Yo creo que en términos generales explicamos a los profesionales del hospital que la situación en la que se encontraba el hospital, la necesidad que había de sanearlo y el compromiso que tenía el gobierno y la dirección del hospital de sanear económicamente y dotarle de presupuesto suficiente para funcionar, y en eso hemos cumplido y la gente lo ha visto. Eso nos ha permitido que no haya habido recortes en plantillas, que no haya habido recortes en farmacia, que no haya habido, aunque hemos conseguido ahorrar, pues mejorando nuestra organización. Siempre todas las organizaciones, y cuanto más grandes son, más posibilidades de mejora tienen, y esas mejoras que hemos hecho en la organización evidentemente han consistido en ahorros, pero los ciudadanos han notado que la calidad asistencial, y además en los últimos años venimos recibiendo reconocimientos y acreditaciones de calidad, que es lo que creo que le importa al ciudadano, la calidad asistencial que está prestando el hospital se ha incrementado, a pesar de que todavía seguimos en obras y a pesar de que todavía tenemos algunas situaciones que no son precisamente muy confortables para los ciudadanos. Y eso es, insisto, el talento es muy importante. Este hospital tiene muchísimo talento, pero el talento sin trabajo no va a ninguna parte. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, y entregarse a lo que has venido a hacer. Las personas, los clientes, pacientes deben de saber que con las elecciones usted puede marcharse, y los ciudadanos se preguntan que cómo se puede marchar una persona cuando ha funcionado bien. ¿Qué opina de la profesionalización de la dirección de los hospitales españoles para que no estén al albur de mal hacer de ciertos profesionales? Sabemos que es una pregunta un poquito difícil de contestar, pero inténtelo, don César. No, es fundamental. Además, yo soy militante de la profesionalización de los directivos. Creo que es
si queremos que nuestra sanidad vaya bien, hay que separar claramente la función directiva de la función política. Y lo defiendo, y lo he defendido, y como vicepresidente de los directivos españoles lo defiendo en todos los foros. Y soy el primero en aplicármelo, porque creo que yo he tenido una formación, antes de ponerme a dirigir hospitales, tuve una formación, me formé, no solo ya en el ejercicio de la gestión pública, que ya estaba formado, pero también me formé expresamente en dirigir hospitales. Empecé por hospitales pequeños, no empecé dirigiendo un gran hospital, tuve un desarrollo profesional ascendiendo en hospitales cada vez más complejos. Creo que no puede llegar una persona que no tiene ni experiencia ni formación a un hospital del tamaño de Valencilla y ponerse a dirigirlo. Y creo que eso es una necesidad en todo el país, y es una reivindicación, curiosamente, de los directivos en todo el país, que queremos que se profesionalice, se separe la función directiva propia, como está en el resto de Europa, de la función política. Esto no quiere decir que el político no tenga derecho a tomar decisiones sobre los hospitales. Al fin y al cabo, el político representa la propiedad, que son los ciudadanos, y por supuesto tiene muchas cosas que decir en el hospital, pero no en la función directiva ni en la dirección operativa del hospital. Ahí no deben intervenir, y por tanto yo soy firme partidario de la profesionalización, y creo que sería tremendamente necesaria. Y cuando un directivo lo hace mal, objetivamente, pues como cualquier otra empresa, cualquier otra organización, se les despide porque lo ha hecho mal o no ha cubierto los objetivos. Y también, pues si ese directivo tiene ofertas mejores, se irá, y por tanto habrá que retenerlo si interesa retenerlo. ¿Cuánto cuesta abrir las puertas de Valdecilla cada día? Luego al año, díganos, ¿se puede reducir esa partida sin que produzca ninguna disminución del servicio y atención al paciente cliente? Perdone que empleemos la expresión cliente, como usted bien sabe, el paciente se llama cliente en Cataluña. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el paciente es cliente, sí, pero también es propietario, porque es el dueño del hospital, el que paga con sus impuestos el hospital. Y esta doble vertiente es la que a veces nos lleva a confusión. Por un lado es usuario, por otro lado es cliente, por otro lado es propietario, y que conviene no olvidarlo, porque es al que hay que rendir cuentas. Otro de los problemas que solemos tener en los hospitales es la falta de tradición y transparencia en publicar nuestros resultados. ¿Cuánto gasta el hospital? Pues es muy fácil, 1 millón diario. A las 8 de la mañana ya tenemos programado 1 millón de euros de gasto diario. ¿Se puede reducir esto? Hombre, ya nos queda muy poco margen. Hemos trabajado muchísimo durante estos años precisamente para quitar la grasa que sobraba en la organización y liberar el músculo para que pudiera trabajar con agilidad. Ya es difícil, cada vez es más difícil cuando llegas a niveles de eficiencia reducir todavía mucho más. Tenga usted en cuenta que los costes de la asistencia sanitaria crecen exponencialmente, cada fármaco nuevo vale 10 veces más que al fármaco que sustituye, cada tecnología nueva vale muchísimo más. Ya es muy habitual que cuando vas a implantar una tecnología pase del 1 millón de euros cualquier tecnología que quieres incorporar al hospital, y además se vuelven obsoletas rápidamente, hay que renovarlas cada vez más frecuentemente. La gestión del conocimiento es fundamental, pero tiene un coste altísimo. Para que se hagan una idea, cada mes se publican 30.000 referencias en Medline, que es la gran base de datos médica. No hay ningún médico que pueda ponerse al día con 30.000 artículos publicados en revistas científicas. Entonces es imposible que un médico a nivel particular pueda ser capaz de gestionar ese conocimiento, y hay que darle herramientas, y esas herramientas también cuestan mucho dinero. Por tanto, hay que ir pensando que el hospital tiene que ir incrementando su presupuesto, y va a tenerlo que ir incrementando con sentido común, por supuesto, con racionalidad, pero ya queda muy poco margen para mejorar la eficiencia y poder ahorrar más. ¿Está satisfecho de su labor al frente de Valdecilla en estos casi 4 años? ¿Qué se ha dejado en el tintero y qué le gustaría hacer a continuación? Bueno, yo estoy satisfecho, creo que los objetivos que se me encargaron se han cumplido, y se han cumplido a plena satisfacción. El hospital ha terminado, o va a terminar en breve, en menos de un mes, 16 años de obra. Creo que eso es muy importante para el hospital, pero también para Cantabria, porque somos un factor económico de primera magnitud de esta comunidad autónoma, y ese es un retorno que también tienen que tener los ciudadanos. El hospital produce salud, pero también produce retorno económico de esa inversión tan importante que se hace en él. El hospital ha mejorado su calidad asistencial, año tras año nos hemos sometido a auditorías externas, cosa que no tenía tradición en el hospital.
Hemos conseguido acreditaciones con auditores externos que nos han acreditado la calidad, pero los servicios, además individualmente, dentro de la política de calidad del hospital, se han ido presentando también a compararse con los servicios más importantes del país y se han situado siempre en las primeras posiciones y han ido mejorando año tras año, además, la posición de calidad del hospital. Eso quiere decir que prestamos una asistencia cada vez de más calidad. Hemos asumido mayor complejidad en el hospital de la que veníamos haciendo hasta entonces. Yo creo que los objetivos asistenciales se han cumplido, somos más eficientes en nuestra gestión y eso nos ha permitido sanear el hospital, por tanto los objetivos puros de gestión se han cumplido. ¿Qué queda por hacer? Pues hombre, queda por hacer ahora, una vez terminada la obra, la gran reforma organizativa que necesita el hospital. Hay que modernizar, hay que poner una estructura organizativa moderna de un hospital del siglo XXI, pero no solo de comienzos del siglo XXI, sino de lo que va a ser un hospital en los próximos 10, 15 años. Y eso podemos aprender de otros hospitales europeos y de otros modelos de hospitales y cómo han ido evolucionando y cambiando su organización. Eso es necesario y habrá que acometerlo. Hay que propiciar entornos para que la gestión clínica se desarrolle en el hospital y los profesionales estén más satisfechos, y hay que evidentemente recuperar también el poder adquisitivo que han perdido los profesionales del hospital, y conforme vayamos saliendo de la crisis ellos puedan también recuperar, porque han sido uno de los grandes sacrificados en esta crisis. A nivel personal profesional, ¿se puede hacer más con menos? Pero perdónenos, vemos por los pasillos de Valdecilla demasiados paseos de batas. ¿Cómo andamos de material clínico? Porque antes, y lo sabemos de buena tinta, se tiraba hasta el betadine. Y ahora hemos comprobado que con usted al frente se controla la gasa y el betadine y las sábanas, etcétera. ¿Le pueden poner una medalla, don César? No, uno no está aquí para ponerse medallas ni para... Yo creo que en términos generales en el hospital hay una conciencia generalizada ya de que hay que ser prudentes en el gasto y de que eso tiene impacto en lo que queremos hacer a posteriori, y que por tanto se va tomando conciencia de una cuestión que yo creo que es histórico déficit en todos los profesionales sanitarios, no solo de Valdecilla, sino de todo el país, que es el coste de oportunidad. Es decir, que si gastamos algo en una cosa, estamos dejando de gastar en otra, y por tanto que hay que priorizar la toma de decisiones. Yo estoy observando que tanto en los servicios clínicos como en las unidades de enfermería cada día más se gestiona mejor, se tiene más cuidado con el gasto, se tiene más cuidado con la... Lo que ocurre es que en la medicina jugamos con una cuestión que a veces no es muy bien entendida por los ciudadanos. En medicina y en gestión sanitaria estamos día a día gestionando la incertidumbre. Yo no sé lo que va a llegar a la urgencia, ni sé a qué hora va a llegar, ni sé la gravedad de lo que va a llegar. Y el médico no sabe lo que va a llegar a su consulta derivado por el médico de atención primaria, ni la gravedad de lo que tiene, ni lo que va a hacer, ni el tratamiento que va a necesitar. Y eso no lo podemos programar. Podemos programar el número de consultas, el número de camas, el número de intervenciones, pero no podemos programar la incertidumbre de lo que nos va a llegar. Y eso a veces hace que la gestión sea muy compleja y no sea entendida por la gente. Y lo que hay gente que considera despilfarro, en realidad no lo es. En realidad, lo cual no quiere decir que en ocasiones no haya despilfarro, por supuesto, que lo hay, como cualquier otra organización, siempre se puede mejorar. Pero en términos generales, mucha gente interpreta de forma equivocada lo que se hace en los hospitales. Le he dicho antes, si se publican 30.000 referencias nuevas en Medline al mes, los médicos tienen que dedicar mucho tiempo a actualizarse, muchísimo tiempo. No es solo venir a trabajar de 8 a 3 y ver pacientes. Necesitamos que estos médicos, si queremos ser punteros en calidad y si queremos ser punteros, también estudien, se puedan poner al día, compartan con sus compañeros, salgan fuera del hospital, vayan a otros hospitales a aprender o a enseñar. Eso forma parte del ejercicio de la medicina. No, es que tiene que estar aquí a las 8 y marcharse a las 3. Mire usted, eso nos llevaría a un deterioro de la calidad asistencial, pero además de forma rapidísima. El médico necesita una parte muy importante de su jornada laboral para estudiar, para ponerse al día o para mantenerse en la vanguardia de su especialidad. E insisto, esto a veces pues no es bien entendido. Cuando uno explica la plantilla que tiene, pues a la gente le parece mucho, pero esa parte que es tremendamente importante, y más luego un hospital como este que es docente, pues también hay que dedicar tiempo a los residentes para que aprendan, también hay que dedicar, y a veces pues uno no puede programar un quirófano, muchas intervenciones, porque el residente tiene que aprender y el cirujano tiene que ir más despacio porque tiene que aprender. No es simplemente industrializar todo el hospital, que no se puede industrializar.
Y por último, don César, ¿qué diría usted a los ciudadanos de Cantabria de su hospital y qué futuro le augura usted a Valdecilla para terminar? Me gusta que me digan mi hospital no por un sentido de propiedad, sino por un sentido de pertenencia. Yo, aunque mi plaza no está en el hospital, siempre la tengo en la consejería, porque soy funcionario, pero en cualquier organización que voy, enseguida desarrollo un sentimiento de pertenencia, porque creo que te tienes que creer que estás en la mejor organización en la que podías estar, y entonces es cuando desarrollarás bien tu trabajo. Hay gente que cuando uno habla de mi hospital no lo entiende muy bien y te pregunta, ¿es tuyo? No, no, es que pertenezco al hospital. Y creo que tiene un futuro espectacular, que está en un momento de renovación generacional y de crecimiento sorprendente, que a cualquier sitio de España que vas te lo dicen, y que luego las cifras lo demuestran en publicaciones científicas, en éxitos, y que vamos a ver, porque están trabajando en proyectos tremendamente interesantes que en los próximos años nos van a sorprender. Creo que el hospital sigue siendo un orgullo para todos los cántabros, que habrá superado ya toda esta fase negra que ha tenido estos 16 años de obra después del accidente, que han sido absolutamente dramáticos, y para cualquier santanderino como yo soy, pues es un auténtico orgullo ver el hospital. Y cuando uno mira ya y ya van quitando los andamios y va viendo la fachada, pues cuando uno llega por la mañana al hospital y piensa cuando llegó hace 3 años y medio aquí, o casi 4, de que el panorama que veía al que ve ahora, pues esa íntima satisfacción no te la va a quitar nadie, ¿no? Muchas gracias, don César. Cantabria Liberal agradece su docta opinión que trasladaremos a nuestros lectores. Muchas gracias.